Hola chicos, la edad del hierro, la última edad de los metales. Resumiendo un poquito, acuérdate que había habido edad de la piedra, edad de los metales, etc. Independientemente de esta clasificación, iba por otro lado la prehistoria y la historia, que es cuando aparece la escritura. Bueno, pues atentos porque vamos a leer, que es muy poquito. Ya te aviso de que el hierro podíamos esperarlo como que va a ser la explosión, una transformación inmensa a tenor de lo que vemos hoy, de la importancia del hierro que está metido en todo. El hierro. Pues no, en aquel tiempo no. La edad del hierro realmente tuvo repercusión mucho más lejana, pero remitiéndonos a esa era del hierro de entonces, es poquita cosa, ya lo verás. Se remite solo a un milenio en Europa y poco, porque verás algunas características que te voy a decir ahora. Dice, la aplicación del hierro como metal fue muy tardía. O sea, conocerle, lo conocían. Conocerlo, lo conocían. Pero la aplicación del hierro como metal, con sus características de dureza, tenacidad, etc., muy tardía, correspondiendo ya en muchos países a tiempos completamente históricos. Es decir, ya sabíamos escribir y ahí se mete parte de la edad de los metales, que es el hierro. Y no representó una evolución cultural de los pueblos, una transformación. Dice, y no representó en la evolución cultural de los pueblos una transformación tan profunda como la que introdujo consigo la metalurgia del cobre y del bronce. Si pensábamos que el hierro iba a obnubilar, iba a borrar al bronce y al cobre, estábamos equivocados. El bronce siguió siendo durante muchos años predominante en los usos por encima del hierro que ya existía. ¿El por qué? Lo vamos a ver. Durante bastante tiempo y en muchos países, el bronce disputó al hierro la primacía como material básico para la fabricación de armas y utensilios. Yo la quiero de hierro. Para ti el hierro. Yo sigo con el bronce, que me sale mejor. Así ocurrió en los países nórdicos y aun en el occidente europeo, donde hasta poco antes del año 400 a.C., las armas de hierro no sustituyeron completamente a las del bronce. La edad del hierro se mueve dentro del último milenio antes de Cristo. Pues dice que el bronce seguía manteniendo su supremacía, como ocurrió en algunos países del norte, donde solo cuando faltaban ya 400 años antes de Cristo fue cuando el hierro se estableció. Parece ser que donde primero se utilizó el hierro como metal industrial fue en Asia Menor. Aquí está el Mar Negro, el Estrecho del Bósforo, y esta península llamada de Anatolia o también Asia Menor, ahí es donde parece que primero se dio el hierro. Bueno, empezó a utilizarse el hierro a escala industrial. Y en el Cáucaso, hacia 1400, o sea, en el Asia Menor y en el Cáucaso. El Cáucaso es las tierras que separan al Mar Negro del Mar Caspio. Aquí hay unas montañas, que son las cordilleras del Cáucaso, y a esta región se le llama el Cáucaso. Hoy principalmente países Georgia y Armenia, creo. Muy especial esa del Cáucaso. Fíjate que todavía a nuestra configuración humana, en los informes de fichaje de personas para emigración y todo esto, nos denominan como raza caucásica. De ahí.
de los Cáucasos. Dice, lo introdujeron, dice, en Europa, eso aquí, hacia 1400 años de Cristo, es decir, un poquito más de 1000. Ahora, en Europa, que tú sabes que solo hay que pasar este estrecho para presentarnos ya en Europa, dice, pues en Europa el primer país que conoció el hierro fue Grecia, lógico, que es la que está aquí. Bueno, está Turquía y luego Grecia. ¿Dónde lo introdujeron los dorios? Que era una raza, una etnia que vivía en Grecia, hacia el 1200 antes de Cristo. Por el año 1000, este metal llegó a Sicilia y a Italia meridional, Italia del sur. Eso por el año 1000. Difundiéndose después por el centro y norte de este país, de Italia. Casi al mismo tiempo, a partir del 900 a.C., fue extendiéndose la industria del hierro por los países centroeuropeos, Austria, Checoslovaquia, etc., de donde pasó a Europa Occidental, es decir, a Francia, España, Inglaterra, hacia el 500. O sea que está visto que la edad del hierro, desde aquí, y lógicamente pues va bajando en la edad. Los que más contribuyeron a la propagación de la metalurgia del hierro por los países de Occidente europeo ocupados o dominados por ellos fueron los celtas. Es decir, una etnia o cultura etnia, porque celta es algo que hoy significa una cosa muy extensa y es utilizada para muchísimas cosas. Es un término muy extendido. Bueno, pues dice que estos celtas fueron hábiles metalúrgicos, cuya industria alcanzó entre estos gran perfección. Para Europa, en general, se considera que la edad del hierro, es decir, para Europa, que la edad del hierro abarca desde el 900 antes de Cristo hasta la época romana, hasta Roma. O sea, si te preguntan, ¿no? ¿La edad del hierro de qué dura? Bueno, pues dura desde la edad del bronce hasta la época, o la era romana, la época romana. Dice, abarca desde... y en ella se distinguen dos periodos. Por dos yacimientos. Tú sabes que en el norte de Italia hay unas cordilleras impresionantes que se llaman los Alpes. Alpes, palabra que solo significa montes. Es decir, los montes Alpes son los montes. Bueno, pues hay dos poblaciones, la de Hallstatt, que me vas a permitir que mire cómo se escribe, porque aquí, amantes de las consonantes, esta sería la época o cultura hallstattica. Hallstatt, dos T's, y K. Poca memoria visual mía. Esta, una, aquí. Y otra, más aquí, el primero esta, y luego esta. Esta, ya más fácil de escribir, es la cultura de la Ten, con T y acento grave. La primera desde el 900 hasta el 425 y la otra desde el 425 hasta la época romana.
La etapa del hierro en España, atento, en España, corresponde a los tiempos prerromanos o protohistóricos, es decir, los primeros en que ya tuvimos escritura, primeros históricos con escritura, durante los cuales se desarrolla la brillante cultura ibérica y celtibérica. Y alguno dirá, ¿y por qué no nos metemos ahora con ella? Pues no nos metemos con ella, la vamos a estudiar más adelante porque en esta historia del arte y de la cultura es prácticamente imposible seguir un ritmo lineal. Aquello de, y en 1900 tanto ocurrió esto, y al año siguiente, y al año siguiente, y al siglo siguiente, y al siglo siguiente. No, imposible. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la aplicación o el surgimiento de los adelantos y de todo y del progreso fue tan dispar en cuanto al tiempo en las zonas que sería esto imposible. ¿Qué ocurre si ahora nos metiéramos ya a explicar la cultura ibérica y celtibérica en España? Que prácticamente es hierro, metal de hierro. Pues que ya llevan en otras partes del mundo, en el 3000 antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de esto, que otros ya estaban adelantadísimos. ¿De quiénes estoy hablando? Pues, por ejemplo, de los egipcios. O sea que, antes de seguir avanzando aquí por el año 425 y casi la época romana, digo, tú, ¿qué te estás saltando? No dejes esto porque si no luego el atraso va a ser mayor. O sea que en el vídeo siguiente no vamos a coger esto, que ya lo veremos, y vamos a coger Egipto. Hago un repasillo de la Edad del Hierro a ver qué se me olvida. Sí. ¿Por qué el hierro no tuvo esa supremacía al principio siendo un metal tan fabuloso como es? Bueno, porque cuando hablamos de hierro no es lo mismo que hablar de acero. Tú sabes que el hierro sale del alto horno o sale de la fundición, de sus menas correspondientes, del oligistro, del cinabrio, no, de la limonita, me parece que también, bueno, y otros, principalmente el oligistro y la limonita, y también lo cogieron de meteoritos, esas piezas, esas rocas, que habían superado la gran barrera de la atmósfera, se habrían puesto incandescentes, como cualquier estrella fugaz, pero no llegaron a explotar, como explotan casi todas, sino que su tamaño o su constitución aguantó aquellas altísimas temperaturas y llegaron a tierra, cayeron. Bueno, pues algunos de ellos tenían gran cantidad de hierro. Y dicen que sí, aquí en Anatolia, en Asia Menor, utilizaban ya casi directamente el hierro meteórico. Ese hierro meteórico ya venía endurecido, no tanto como el de luego, pero no era tan blando como el que se obtenía en los hornos. El que se obtenía en los hornos y sigue obteniéndose en los altos hornos se llama hierro dulce. Prácticamente solo hierro. Bueno, a veces con otros cuerpos, pero que las califican de impurezas más que de aleaciones. Y a ese hierro dulce, hay luego que incorporarle carbón, átomos de carbono. Al fin y al cabo, el carbón es el átomo impuro con impurezas de carbono. Y hay que metérselo en el hierro. ¿Cómo? De muchas maneras. Antiguamente lo hacían a golpe, sí, a golpe. Ponían el hierro candente, lo metían en polvo de carbón, lo sacaban y en el yunque, ¡zas! ¡zas! Martillazo limpio para que ese polvo de carbón se introdujera de alguna manera en la estructura del hierro, formando una cristalización interna muy especial que confería dureza, elasticidad
tenacidad, resistencia al golpe, en fin, esas características que han hecho del hierro ese metal tan precioso. En aquellos tiempos también lo fue el hierro dulce. Es decir, aunque no tuviera esas propiedades, decía, esto es otro metal, es hierro. Y fuera por la novedad, o por lo que fuera, se le utilizó para adornos, incluso con un valor superior al del oro, que ya es decir. Y las primeras muestras que se han encontrado de hierro han sido muestras de adorno, collares, fíbulas y otros adminículos de decoración, de adorno. Con el tiempo, la metalurgia lograrían endurecerlo, meter ese carbono. Al principio, los que lo conseguían lo tenían súper escondido. Eran patentes. Como casi todos los adelantos y casi todos los pasos acelerados en el progreso se dan cuando hay otros que fallan. En un momento falló el mercado del cobre y del bronce. Entonces el mercado del hierro experimentó un auge. Y ya teníamos comerciantes, navegantes, los fenicios y compañía, que ponían en comunicación todo el Mediterráneo y parte del Atlántico, buscando, comprando y vendiendo estos metales. De las principales aplicaciones y más cercanas fue precisamente aquí, en esa mítica ciudad de Troya, colocada en el estrecho, que utilizó las industrias de sus vecinos para su hegemonía militar y política. En España, este momento de la cultura centroeuropea del hierro tuvo también su representación, no solo, como ya veremos luego, la ibérica y celtibérica, sino más ligada a las características de Latén y de Hallstatt, en un pueblo de Cuenca, en Carrascosa del Campo, que seguramente ya lo miraremos algo. Allí se encuentra una muy bonita necrópolis celtibérica de las madrigueras. Más que interesante, como ha sido totalmente imposible casi establecer dónde principia la edad del hierro en cada centro, en cada país del globo terráqueo, sí que es importante y mucho más fácil de recordar cuándo acaba la edad del hierro. Que alguno diría, oiga, pues si no ha acabado, si el hierro se sigue... Bueno, pero, digamos, en los libros te dicen edad del hierro, pum, hasta aquí, y ponen una cuota. Pues mira, en Grecia acabó, los dardanelos, acabó en el momento del helenismo, que es esa corriente cultural y social que se trasladó de Grecia a Alejandría, en Egipto, y que luego ya entronca directamente con el Imperio Romano. En la India, curioso también, cuando empieza la propagación de la religión del budismo, o sea, acaba el hierro y empieza el budismo. En China, algo parecido. Acaba el hierro, acaba la edad del hierro y empieza el confucianismo, esa religión, más que religión humana, del confucianismo, que algún día a lo mejor explicaremos algo. Sin embargo, hasta donde llegó, pero muy tarde, fue en los países del norte de Europa, que llevaron incluso el uso de la estructura social de la Edad del Hierro, con sus características, hasta la alta Edad Media. Es decir, hasta los siglos, pues a lo mejor 13 o 14 de nuestra era. Y todavía vivían
con la estructura social de la Edad del Hierro. Bueno, hasta aquí nuestra Edad del Hierro. Un poquito bluff. Esperábamos más, pero al hierro le costó mucho abrirse paso. Tiene una metalurgia hoy súper especial, súper complicada, con los aceros, los inoxidables y todo eso. Bueno, la tecnología del hierro y sus aleaciones hoy dan lugar a unos estudios muy importantes, profundísimos y extensos, si te quisieras meter en ingeniería de las metalurgias. Hasta luego.